Bueno, ¿todos ven la pantalla? Bien. Sí, profe. Perfecto. Bueno, entonces hoy nos vamos a dedicar a lo que es sistema tegumentario, lo que nosotros conocemos con el nombre cotidiano de piel, si bien el sistema tegumentario no solo está conformado por la piel, sino que también va a estar conformado por otras estructuras que nosotros vamos a ir nombrando a lo largo de la clase. ¿Tienen auriculares? Auriculares. Con trampa. Chicos, ¿silencian? Así Perdón. no me pisan. Sí, no pasa nada, tranqui. Bueno, entonces, el tejido tegumentario, o el sistema tegumentario, va a estar constituido por la piel y lo que conocemos como anexos a la piel, al revestimiento. Esos anexos son el pelo, las uñas y las glándulas. Cuando vimos la clase anterior, tipo de tejido, estuvimos hablando un poco, cuando hablamos de tejido epitelial, de estas cuestiones. ¿Cuáles son las tres principales funciones que tiene el tejido tegumentario? Una es la protección. El tejido tegumentario o la piel, mayormente la piel, tiene como primera función la protección. ¿De qué nos va a proteger? Nos va a proteger del daño causado por radiaciones, nos va a proteger en menor medida de daños mecánicos, ¿sí? Ustedes piensen que frente a un elemento cortopunzante, lo primero que va a detener el avance de ese elemento justamente es la piel, más allá que la resistencia no sea demasiado elevada, siempre va a detener un poco el efecto de algún agente mecánico que nos pueda llegar a lastimar. También va a funcionar en la termorregulación. ¿Qué quiere decir esto? En tratar de mantener la temperatura corporal dentro de los parámetros normales. ¿A qué llamamos parámetros normales? Bueno, a los 37 grados centígrados aproximadamente. ¿Cómo va a regular la piel la temperatura? Principalmente la va a regular produciendo a través de ciertas glándulas sustancias que lo que van a hacer es intentar disminuir la temperatura a algunas centésimas de grado. Básicamente la transpiración, ¿sí? La transpiración es básicamente para enfriarnos cuando tenemos calor. Y la tercera, no menos importante, la sensopercepción. Nosotros tenemos toda la superficie corporal recubierta de tejido tegumentario que nos sirve para detectar la presencia de algún objeto que está cerca. Básicamente, si ustedes pasan la mano por arriba de algo, tienen la sensación del tacto. Bueno, esa sensación la tienen en todo el cuerpo, ¿sí? Pueden sentir, tienen el tacto, pueden sentir cambios de temperatura, pueden sentir diferentes tipos de sustancia. Básicamente sirve para captar estímulos sensoriales de diferentes tipos. Cierto que yo cada vez que admito a alguien quedo como tildadísimo y tengo que volver. Y principalmente mantiene, que en realidad es parte de todo lo anterior, mantiene la homeostasis. ¿Qué quiere decir la homeostasis? La homeostasis es el equilibrio de todos los sistemas. El sistema tegumentario, la piel, permite que todo el resto de los sistemas funcionen de manera coordinada gracias a gracias a estas tres funciones, la de protección, la de termorregulación y la de sensopercepción. ¿Sí? Más adelante vamos a hablar de la homeostasis, pero básicamente la palabra homeostasis a ustedes los tiene que traer a la palabra, los tiene que llevar a la palabra equilibrio. La homeostasis es el equilibrio del medio interno. Todos los sistemas que funcionan dentro de un ser vivo tienen que mantenerse en homeostasis para que ese sistema, como un conjunto, funcione bien. Si esa homeostasis se rompe por algún motivo,
el sistema empieza a funcionar mal y se pierde ese equilibrio del medio interno. Cuando hablo de homeostasis, hablo de todos los parámetros: la temperatura, las fracciones parciales de oxígeno y dióxido de carbono, los solutos que andan dando vueltas por la sangre. Digamos, todo se tiene que mantener un equilibrio. Ustedes, cuando se hacen un análisis de sangre, miden determinados parámetros que justamente, si les dan dentro de valores normales, están dentro de la homeostasis, y cuando alguno de esos parámetros se va de los valores normales hacia valores patológicos, se empieza a entender que ese sistema está perdiendo el equilibrio, está perdiendo la homeostasis, está pasando de un estado ideal a un estado subóptimo, hasta llegar a un estado, en algún caso crítico, que requiere internación. Pero básicamente, para que les quede el concepto de homeostasis, ese equilibrio del medio interno. Entonces, como primer punto del sistema tegumentario, habíamos hablado de la piel. La piel, como estructura general, está compuesta de una membrana cutánea, ¿sí? que es la parte más externa. La piel está ubicada, la piel tal cual la conocemos, está ubicada recubriendo todas las superficies externas del cuerpo. También tenemos tejido epitelial recubriendo las cavidades internas, pero la piel se refiere al tejido tegumentario que recubre la parte externa del cuerpo. Pregunta: ¿por qué la piel es un órgano? Porque está compuesta de tejido, ¿no? Es un tejido, la piel es un tejido, el sistema tegumentario es un tejido, pero ¿por qué es un órgano? ¿Cuál es la definición de órgano? Porque cumple una función. Parecido. En realidad es un órgano porque son células de mismo origen embrionario que se juntan para cumplir una misma función. Las células que componen la piel son todas células muy similares que cumplen la misma función. ¿Qué función? Las tres que nombramos al principio. Por eso la piel es un órgano. Porque cuando ustedes, les digo esto, ¿por qué? Todos sabemos, Vox Populi, que la piel es un órgano. Es el órgano, de hecho, es el órgano más importante en superficie y en peso. ¿Sí? Pero cuando nosotros decimos órgano, nos imaginamos, si yo les digo a cada uno de ustedes que me digan un órgano, todos me van a decir corazón, pulmones, riñones, no sé, intestino, cerebro, ojo, no sé. Pero nadie me va a decir la piel, porque en realidad pareciese que la piel es como el envase, como la bolsa de nylon que nos contiene. Y en realidad no, es un órgano cuyas células tienen un origen embrionario común y además cumple la misma función. Por eso se establece que la piel es un órgano. La piel tiene, saben también esto, tiene espesor variable, va de los 0,5 milímetros a los 4 milímetros aproximadamente. Si yo les pregunto, para ustedes, ¿dónde hay piel más gruesa? Rápidamente me tienen que contestar. En la palma de las manos. En la espalda. Palmas de los, claro, planta de los pies y palma de las manos, porque son los lugares digamos, que nosotros tenemos especializados para la locomoción, o para, en el caso de las manos, para la manipulación de objetos, ¿sí? Son las zonas que necesitamos mayor protección. Son como si tuviésemos guantes y medias puestas todo el tiempo, básicamente. Entonces, por eso va a tener espesor variable. ¿Y por qué les parece que en el resto del cuerpo el espesor va a ser menor? Eso no era la respuesta. Porque no está tan expuesto. No, porque en realidad si vos te pones a pensar en los seres humanos, los pies no están tan expuestos, solamente en verano. ¿Son más débiles las capas de la piel? Sí, pero ¿cuál sería el motivo?
¿Para qué sería Porque la hay piel? otras cosas que recubren y cuidan al órgano, vendría a ser, internamente. No. Básicamente porque la piel, a ver, la piel más gruesa, estamos hablando de 4 milímetros igual, no es súper gruesa, pero la piel más gruesa impide en parte el movimiento. Entonces, si ustedes se ponen a pensar en las manos, en las articulaciones, la piel es más fina, porque la piel gruesa no se mueve tan bien. Entonces, si nosotros tuviésemos piel gruesa en todo el cuerpo, seríamos un cangrejo, ¿sí? Algo un poco más rígido. Entonces, el espesor de la piel tiene que ver con justamente la necesidad, o sea, hasta dónde me sirve y hasta dónde me molesta. Entonces, por eso es que la piel es un órgano de espesor variable. Bueno, en cuanto a la estructura, la piel está conformada por 3 capas. Tenemos la capa más superficial, que es la epidermis, una capa intermedia, que es la parte más activa. La epidermis generalmente está constituida por una capa de células bastante fina y tejido muerto, tejido en descamación. Es todo tejido que se va a ir perdiendo. La capa que está por debajo, que es la dermis, es la más activa, la que tiene toda la parte sensorial, y por debajo de esa capa tenemos a la hipodermis, que en realidad puede decir que no es, ¿se acuerdan que lo habíamos visto? Que en realidad no es, es como un falso tejido epitelial, porque en realidad la hipodermis está constituida por tejido adiposo y toda la parte de capilaridad, de capilares, de vasos sanguíneos, que van a irrigar las capas más externas de la piel. O sea, es parte del tejido tegumentario, pero no sería piel verdadera, porque no cumple con la celularidad de la piel. ¿Se entiende la diferencia? Por ahí es medio que los mezclo con los temas. Es tejido adiposo, no es tejido epitelial, pero es parte de la piel. ¿Sí? Yo no sé si puse... se me fue de vuelta, qué suerte. Ahí tenemos la imagen, ¿sí? Ahí tienen la estructura. Si ustedes se fijan, en la parte superficial tenemos la epidermis, que generalmente es una capa bastante fina de pocas células de espesor, donde vamos a tener pequeñas perforaciones a través de las cuales van a salir las diferentes sustancias que son secretadas por las glándulas que están más por debajo. Después tenemos la dermis, que es el tejido más activo, es donde la reproducción celular está bastante activa todo el tiempo y es lo que va a regenerar la parte superior que se va a ir muriendo. Y por debajo, a donde llegan la parte de irrigación y de protección, tenemos la hipodermis, que como yo les decía, en realidad no es tejido epitelial verdadero, porque son células diferentes, son células de tejido adiposo, pero sí, por más que sean tejido adiposo, forman parte de la piel. ¿Sí? Esto es, si yo les pregunto en un parcial, el único tipo de tejido que forma parte de la piel es el tejido epitelial, muchos van a decir, sí, no, hay tejido adiposo también. Claramente no se les voy a preguntar esa porque ya la saben. Bueno, yo me fui, a ver, sí, me fui. Bueno, vamos a hablar un poco de la epidermis, que es la primera capa, la capa superficial. Está compuesta por un epitelio queratinizado, escamoso y estratificado en la capa más exterior, con una membrana basal subyacente. Les pregunto, ¿qué significa para ustedes epitelio queratinizado, tejido epitelial queratinizado? ¿A qué les suena? Queratina. Muy bien. ¿Y qué significa eso? Un componente del epitelio. ¿La queratina tiene que ver con la elasticidad? En realidad, ¿qué, Mariano? No, estaba diciendo eso. Claro, en realidad la queratina más bien lo pone rígido. La queratina es una proteína que en realidad, en el caso de la epidermis, lo que hace es
darle cierta resistencia para que sea un poco menos permeable, ¿sí? Escamoso es por el tipo de células. ¿Y qué significa que sea estratificado? ¿Como de varias capas? ¿Varias capas de qué? De células, Muy bien, ¿no? muy bien. ¿Ven? Eso es importante, que sigan la materia. Muy bien, estratificado significa que tiene varias capas. Entonces, cuando yo les digo un epitelio queratinizado, escamoso y estratificado, ya se les tiene que venir la idea de un tejido con varias capas de células. Escamosas es el tipo de células, son de tipo escamoso. Las células epiteliales se dicen, cuando nosotros las vemos en el microscopio, tienen un aspecto que parece como un papelito, que es medio mal cortado, entonces se dice que es escamoso. ¿Sí? Pero bueno, esto es lo que me interesa, que vayan incorporando conceptos. Estratificado sería solamente de un tipo de célula sola. Pseudoestratificado es, bueno, vos no estuviste en la clase anterior, pero ¿se acuerdan lo que yo expliqué? ¿Cuál era la diferencia entre, a ver, alguien que le cuente a Mariano? Mariano debe haber visto la clase, pero alguien que le cuente. ¿Cuál era la diferencia entre un epitelio estratificado y un pseudoestratificado? Yo la digo. A ver, bueno. Porque más o menos me acuerdo, no es que tampoco me lo sé, pero estratificado era de un tipo de célula. Poliestratificado era de diferentes, o sea, dos tipos de células más. Y pseudoestratificado, creo, ¿no? Que más o menos lo... Pseudoestratificado era... Ay, pará, no me acuerdo. La tenía en la cabeza recién. Lo que pregunté es, ¿cuál es porque es una sola la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Porque visualmente, el pseudoestratificado y el estratificado parecen iguales. ¿No era lo de la membrana basal? ¿Y qué era lo de la membrana basal? Que todas las llegaban a la células membrana tocan. basal, pero era solo como una capa nomás de Con células. la base, ¿no? Compartía la base. Claro. Bueno, sí, muy bien. La diferencia son las capas de las células. Que uno está conformado por una y el otro está conformado por varias. Sí, pero, No, pero ¿por qué sería pseudoestratificado? Si es una sola capa de células, sería monoestratificado. La membrana basal, que uno la toca, Visualmente, digamos. para aclarar, ven que tienen que ir viendo cómo va la materia. A esto me refiero yo, que ustedes entiendan la materia, que puedan relacionar conceptos. El pseudoestratificado es un tejido que si nosotros lo vemos a primera vista, parecen muchas células, muchas capas de células. Pero no son, alargadas. claro, son células que tienen diferente altura, y esa diferente altura nos hace ver como si fuesen muchas capas de células, pero en realidad cada una de esas células tiene contacto con la membrana basal. En el caso de un tejido pluriestratificado o estratificado, tenemos muchas capas de células, pero solo la capa inferior de células es la que tiene contacto con la membrana basal del tejido. El resto de las células no toma nunca contacto con la membrana basal. ¿Sí? Son preguntas de parcial esas. Vayan incorporando. ¿Sí? La epidermis no contiene vasos sanguíneos y se nutre por difusión desde la dermis. ¿Se acuerdan que les decía yo recién? Ahora lo vamos a ver, pero que la dermis es el tejido más activo, es el que está en división, y básicamente le va a pasar nutrientes por difusión. O sea, las células, al estar unas pegadas con otras, por medio de la membrana, se pasan sustancias unas a las otras y se nutren de esa manera. ¿Cómo saben ustedes hasta dónde hay epidermis y dónde empieza la dermis? ¿Cómo se darían cuenta? De una forma traumática. La sangre, un corte. Con un corte. Exactamente. Exactamente. Si ustedes se cortan y no sale sangre, el corte es superficial. Es en la epidermis, porque no hay irrigación sanguínea. Si ustedes se cortan y ven rojo, pero no sale sangre, es la parte de la dermis, la parte superficial. Ahora, si ustedes se cortan y sale mucha sangre,
lo más probable es que estén cerca ya del límite entre la dermis y la hipodermis, donde ya hay vasos sanguíneos. ¿Sí? No lo van Hoy a hacer. terminamos todos lastimados para Eso, probar esto. por eso seguía esto de no lo hagan en sus casas, pero es una forma de darse cuenta. Cuando uno se corta y dice, ¡ay, me corté! Si no sale sangre, no pasa nada. No hace falta una curita, no hace falta nada porque no va a salir sangre, porque es superficial. ¿Sí? Ahora, si les clavan un cuchillazo en el corazón, vayan rápido a una clínica, porque atravesaron muchos tejidos. No solo la epidermis, ni la dermis, ni la hipodermis, sino que entró hasta el medio y ahí van a sangrar un poco más. Bueno, entonces, el principal tipo celular que tiene la epidermis son los queratinocitos, que son células que van a tener gran cantidad de una sustancia que se llama Queratina. queratina. Correcto. Junto a los melanocitos, que son células que ¿qué hacen? Dan el pigmento. Pigmentación, muy bien. Y las células de Langerhans, que son células acompañantes que en algún momento vamos a desarrollar. Se subdivide la epidermis, a su vez, es una de las partes de la piel, pero a su vez se subdivide desde la parte más externa hacia la parte interna en el estrato córneo, el lúcido, el granuloso, el espinoso y el basal. ¿Sí? El estrato córneo es la parte de la epidermis que está conformada por tejido muerto. Es la zona de la epidermis que va a sufrir descamación. ¿Sí? Son todas células muertas que están ahí como pegaditas y que se van perdiendo. Van siendo reemplazadas por células que vienen de más abajo y todo el tiempo se genera piel nueva de esa manera. Cada vez que nosotros nos rascamos, si nosotros pudiéramos tener una luz fuerte y una lámpara bien fuerte y algo que nos permita aumentar la imagen, veríamos todo como polvito, que en realidad no es polvito, somos nosotros que nos estamos desintegrando. Cuando llegan a mi edad, ya esa desintegración no para y terminamos con el pijama de madera, pero en el caso de ustedes todavía esa descamación es bastante activa. No, igual durante toda la vida uno se va... La descamación continúa. Sí, Mariano, vos estás preocupado porque tenés la misma edad que yo. Te tocó lo del pijama de madera. Pero eso no es constantemente el tema de la descamación. Sí, todo el tiempo. No es solamente cuando nos rascamos, ¿no? O sea, no, pero no, es todo el tiempo, no se ve. Pero digo que si nosotros pudiésemos rascarnos y poner una luz fuerte, veríamos como polvito que vuela. Eso es descamación. ¿Sí? Porque si uno se acuesta en una cama, por ejemplo, y va a encontrar piel muerta, supongo. No sé en qué cama te acostás vos, Mariano, pero raro. Le di un ejemplo. No sé, no sé. No voy a participar de esto. No sé, Mariano, no te puedo ayudar en esto. Estás solo. No estás solo. No te puedo ayudar. Bueno, ¿cuál es la función que tiene la epidermis? Mantener el agua dentro del cuerpo y evitar el pasaje desde el exterior hacia el interior de productos químicos y otros patógenos. Básicamente, la principal función que tiene la epidermis es la de evitar el intercambio de sustancias de forma involuntaria. La epidermis permite el paso de sustancias, pero siempre de manera voluntaria, nunca de manera involuntaria. Entonces, nos va a mantener hidratados y por otro lado nos va a proteger de la entrada de otras sustancias, siempre y cuando la epidermis no se dañe. ¿Sí? Seguimos con los ejemplos autodestructivos. Si ustedes se cortan, si ustedes agarran limón y se tiran en el dedo, no pasa nada. Pero si ustedes se cortan y se tiran limón, arde. Bueno, eso es porque ahí no está más la epidermis, que es la que protege de todo eso. Nosotros no sentimos todas esas sustancias, salvo que metan la mano en ácido muriático, en ese caso sí lo van a sentir, pero si no tenemos esa percepción porque tenemos la epidermis, que es tejido muerto, que no está
inervado por ningún tipo de célula del sistema nervioso, entonces básicamente no tenemos percepción de todas esas cosas, ¿sí? Esa es la función que cumple la epidermis. Profe, pero cuando nos quemamos al agarrar la pava caliente o algo, ahí sí se siente. Sí, porque a vos lo que evita es el pasaje de sustancias, la epidermis, pero no la transmisión de calor, no es aislante. Eso no pasa, porque en realidad la quemadura no es a nivel de la epidermis. La ampolla viene porque la temperatura llegó más abajo. La dermis es la que reacciona activamente formando la ampolla, porque ¿qué hace la dermis? Siente calor y lo trata de expulsar. ¿Cómo lo expulsa? Llevando agua fría, para tratar de que a ese lugar se aísle la temperatura y que lleguen células para poder curarlo. Pero si vos tocas el fuego rápido, no sentís el calor. Eso es porque el calor no atravesó la epidermis, quedó ahí, está en la parte muerta de la piel. Entonces no te enteraste que tocaste algo caliente. Si vos dejás el dedo en el fuego, la clase que viene no vas a estar con nosotros, vas a estar internada. Pasamos a la dermis, que es la capa que viene por debajo. La dermis ya sí contiene vasos sanguíneos, en realidad contiene capilares sanguíneos, son más finitos, pero tiene nervios, tiene folículos. Nervios me refiero a sistema nervioso, inervación del sistema nervioso, o sea, tiene percepción sensorial. Tiene folículos pilosos. ¿Para qué sirven los folículos pilosos? Ahí crece el pelo. Claro, no es pregunta de parcial, es muy sencilla. Lo músculo liso, hay glándulas y tejido linfático. Tejido linfático es sistema de defensa, lo vamos a ver más adelante. ¿De qué está conformada la piel? O sea, la dermis. La dermis está conformada no por tejido epitelial, tal cual nosotros lo habíamos conocido, sino que es más bien un tejido que sirve. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que el tejido conectivo, para qué servía? ¿Cuál es una de las funciones del tejido conectivo? Unir al resto de los. Exactamente. Es como el pegamento, la dermis. Más allá de que tiene una función como piel, es tejido conectivo laxo o tejido conectivo areolar, tiene colágeno, tiene elastina y tiene fibras reticulares, que son todos componentes del tejido conectivo. El principal tipo celular que contiene la dermis son fibroblastos. ¿Se acuerdan que habíamos visto los tipos celulares? En la clase anterior están los tipos celulares que conforman el tejido conectivo. Tiene adipocitos. ¿Los adipocitos de qué tejido son? Adiposo. Tejido adiposo, exactamente. Difícil la pregunta. Que sirven para el almacenamiento de grasa. Y macrófagos, que son sistemas del sistema inmune. Contiene la parte glandular del tejido, principalmente glándulas sebáceas y sudoríparas. Glándulas sebáceas, las que producen sebo, que es ese material seroso que sirve de protección, y las glándulas sudoríparas, que son las que van a secretar el sudor para regular la temperatura. La dermis también se subdivide en diferentes capas. La capa más externa es la capa papilar, que es la que llega, la que se extiende hacia la epidermis para llevar los nutrientes por difusión, lo que habíamos hablado antes. ¿Sí? Porque como la dermis sí está inervada por capilares sanguíneos, le llega nutrientes. Pero esos nutrientes se los tiene que pasar de alguna manera a la epidermis, y lo hace a través de esa capa papilar, que es la capa más externa de la dermis. Igual no se lo imaginen como divisiones estancas, es todo continuo. Yo se los digo separado para que lo vayan entendiendo, pero en realidad es todo continuo, ¿sí? No podemos dividir y separar esas capas. Y otra capa es la capa reticular, que es más Profe, o sea,
¿Va hasta la dermis o a la epidermis? No, la capa papilar es parte de la dermis y llega hasta la epidermis para transportar los nutrientes que van a pasar por difusión. Dije dermis, me expresé mal. Quise decir epidermis. No sé qué dije igual, pero si dije estaba mal. Bueno, y por último les decía, la capa reticular, que es más densa que la capa papilar. Más densa significa que las células están más pegadas. Y se continúa con la hipodermis. Ven que es es continuo, no es que podemos dividirlo, si bien se puede dividir, pero es todo continuo, se empiezan a mezclar los tejidos. Y esa parte de la capa reticular es la que va a contener en su mayor parte toda la parte glandular del tejido, ¿sí? Las glándulas sebáceas y las glándulas sudoríparas van a estar ubicadas a ese nivel. Me distraigo porque voy mirando el tiempo. Nos quedan 2 minutos. Bueno, ahí tienen de vuelta. Vamos a ir y venir al gráfico para que después cuando vean la presentación puedan ir ubicando las capas y las partes, ¿sí? En este gráfico está todo lo que yo les estoy diciendo, ¿sí? Y por último la hipodermis, que es lo que se conoce como tejido subcutáneo. Y acá empezamos bueno, ¿es piel? ¿No es piel? En realidad es parte del tejido tegumentario, del sistema tegumentario. Pero ¿se acuerdan que dijimos que la hipodermis no es piel verdadera? Porque en realidad es tejido adiposo. También podríamos decir que la dermis no es piel verdadera, porque en realidad también es tejido conectivo. Pero sí la dermis se considera parte de la piel. La hipodermis, si bien es parte del tejido tegumentario, no es piel verdadera porque estamos hablando de tejido adiposo, ¿sí? Grasa, básicamente. La función que tiene la hipodermis es la de unir a la epidermis y la dermis a los huesos y a los músculos, y también para nutrir vasos sanguíneos y nervios. O sea, básicamente es el paquete que va a llevar todas las cañerías que sirven para conectar con la piel. ¿Sí? Toda la parte gruesa, todas las cañerías gruesas, ven ahí acá. Nosotros tenemos la dermis, que está irrigada por capilares, por vasos sanguíneos, pero en realidad los vasos más gruesos están en la hipodermis. Es como el pozo, la tierra donde van todos los caños que van a subir a la casa. Una cosa así. No sé si el ejemplo es muy bueno, pero... Profe, ¿sería como el citoesqueleto en la célula? Podríamos tener una... Sí, podría ser como algo que une, pero no la piel entre sí, sino la piel con otras cosas. Podría ser. Podríamos usar esa... Entonces, decíamos que la composición es tejido conectivo laxo y elastina. Ahora bien, si es tejido adiposo, ¿está bien que sea tejido conectivo? Sí. ¿Por qué? Porque tiene capilares. No. Yo dije que Porque protege. No. Escuchen lo que pregunto. Dije que la hipodermis es tejido adiposo. Pero ahí estoy diciendo que la composición es tejido conectivo laxo. ¿Está bien o está mal? Está bien. ¿Es tejido adiposo? Está bien, pues si lo ves. ¿Es tejido adiposo o es tejido conectivo laxo? Ahí dice conectivo laxo, profe. Sí, no, yo también lo estoy leyendo, pero, Claro. pero les pregunto, ¿está bien? Está bien, porque dice que el adiposo está órganos. compuesto de tejido conectivo, conjuntivo. Tiene la laxo. función de unir órganos y protegerlos. Entonces, Bueno, las dos respuestas son correctas. El tejido adiposo es tejido conectivo. ¿Sí? Hay un tipo de tejido conectivo que es el tejido adiposo. Eso lo vimos en la clase anterior. A eso apuntaba la pregunta. Ven que hay un montón de preguntas para el parcial, ¿vieron? A los que dibujan, se los digo. Bueno, principales tipos celulares. Los fibroblastos, que son células de tejido conectivo. Los fibroblastos son células específicas del tejido conectivo. Tiene macrófagos,
que son células del tejido del sistema de defensa, y adipocitos, que en realidad son células de tejido conectivo especializadas para almacenar aceite o grasa, ¿sí? El 95% de la grasa corporal está en la hipodermis. Por eso es que se puede hacer lo que se conoce como liposucción. La liposucción es meter agujas, es básicamente meter una aspiradora, que lo que va a hacer es romper la hipodermis. Se va a llevar toda esa grasa acumulada que está por debajo de la dermis y por encima del músculo, y que la rompe y automáticamente se baja de peso. Todo lo que es grasa intracorpórea, o sea, la grasa que se aloja entre los órganos, no se puede sacar. La liposucción únicamente saca la grasa de la hipodermis. ¿Sí? Esa grasa que contiene la hipodermis tiene dos funciones principales. Una es la de relleno, en algunos es de mucho relleno, en otros de no tanto relleno, y de aislamiento. Horrible porque se están riendo, horrible lo que están haciendo, porque yo estoy hablando en serio. Y sirve entonces de relleno o de aislamiento, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les dije que los mamíferos marinos tienen mucha grasa alojada en la hipodermis porque básicamente funciona como una capa aislante? Los aísla. Sí, profe, en realidad existen dos tipos. ¿Dos tipos de qué? Está eso, que están esos mamíferos marinos que tienen una capa de grasa alta, ¿sí? Y otros que son de dos pelos. Y lo que los recubre del frío son los pelos, el tener dos capas de pelos. Y tienen la capa de grasa, bueno, por lo menos eso es lo que me enseñó en el acuario, trabajé 6 años. Si no, el biólogo que me los enseñó me lo dijo mal. ¿Quién es el biólogo? Lo vamos a buscar. Te lo digo. El pelo. Ah, no, vamos a mandar. No, lo aprendí de los chicos que trabajaban ahí. Bueno, pará. Vamos a aclarar. El pelo sirve de aislación térmica en el aire, no en el agua. ¿Se entiende? El único... Pero entonces, ¿cómo sobrevivirían los...? Porque no... A ver, la diferenciación en los mamíferos marinos es que aquellos, por ejemplo, el elefante marino tiene una capa muy gruesa de grasa y es lo que lo aísla del frío del mar. Sí. Pero hay, después están las focas, por ejemplo, que son chiquitas y lo que tienen es esta doble capa de pelos y la capa de grasa es menor, digamos. Sí. De todas maneras, tiene la capa de grasa que necesita ese cuerpo para aislarse. El pelo debajo del agua no sirve de aislación térmica, sirve para cuando estás afuera del agua. Lo de un pelo o dos pelos de los lobos es una cuestión taxonómica. Se separan los lobos de un pelo o de dos pelos por características taxonómicas, pero no quiere decir que por tener pelo los aísle de la temperatura, porque el pelo cuando se moja no aísla de la temperatura. Algo similar, si se utiliza para aislarse de la temperatura, lo usan los pingüinos, pero en realidad los pingüinos tienen plumas modificadas que lo que hacen es captar aire, burbujas de aire. Esas burbujas de aire evitan que el cuerpo del pingüino tome contacto con el agua fría. Por eso el pingüino puede nadar en aguas heladas y no se muere. No porque tenga grasa, sino porque tiene plumaje adaptado para esa función. Hay otros mamíferos que no son marinos, que sí el pelo sirve de aislante en el agua, pero porque el pelo también funciona como capa aislante porque lo usan para atrapar aire, y además tienen glándulas que secretan todo el tiempo sustancias grasosas que hacen que el pelo se impermeabilice. De esa manera el pelo no se moja y no sienten frío. Pero en el caso de todos los mamíferos marinos, la aislación térmica no la hacen por medio del pelo, sino por capa de grasa de la hipodermis. ¿Sí? No es para discutir a mi colega, tal vez... No, pero igual no, o sea, no es algo que aprendí directamente del biólogo, sino que de los chicos que trabajaban en la parte de fundación, pero es algo que... Para que quede claro, me había quedado que quede claro,
Sí, el pelo tiene una función de aislamiento, de aislación térmica, pero no debajo del agua. Los lobos tienen pelo, pero su principal, que puede aislarlos del medio, pero la principal aislación térmica la da el tejido adiposo y no el pelo. ¿Sí? Esto igual está bueno, que traigan cosas de otros lados, porque yo me puedo equivocar, o puedo enterarme de cosas que... Yo no me equivoco nunca, pero pues puedo enterarme de cosas que no sabía. Así que está bueno que lo traigan y yo te agradezco, Pamela, que lo compartas. Está bueno, está bueno. Pero creo que hay una pequeña confusión con el tema de que el pelo no tienen tanta grasa y tienen 2 pelos. No, tiene que ver con una cuestión taxonómica, lo del lobo de un pelo o de 2 pelos. No es que el lobo de un pelo es más gordo que el de 2 pelos. Es una cuestión taxonómica. ¿Sí? Gracias, profe. No, por favor. Bueno, no sé qué hora es. Son y 56. Otra vez el dibujito. Miren, justo. Hacemos una pausa de 10 minutitos. Bueno, sí, le vamos a meter ritmo. Venimos un poco retrasados. Bueno, hacemos una pausa de 10 minutos. Tomo algún líquido para hidratarme y volvemos. ¿Sí? Bueno, acá estamos. Bueno, aguantamos a que vayan llegando todos y ya continuamos. Ya seguimos, ¿eh? Terminan de entrar y seguimos. Profe, Sí. ¿sabe que el PDF ese de Martini no lo puedo abrir? ¿No pudiste descargarlo? No lo pude descargar. Intenté acá en la notebook y Sí. no me deja. Me dice Bueno, que mandame un mail, así me haces acordar, y te paso el acceso de Drive. ok. ¿Sí? Buenísimo. No sé si Sí. no va a pasar por mail porque es muy pesado, pero Claro. te paso directo el archivo de Drive, así vos me pedís autorización para leerlo y yo ya te lo levanto y ya lo vas a poder leer. Email al... A bioquímicainfima@gmail.com. Es donde manda usted siempre los... Sí, ese, el de siempre. Ahí mandame un mail, así yo me acuerdo, porque por ahí después me olvido. Mandame un mail, así yo te mando el acceso de Drive, así vos podés tratar de descargarlo desde ahí. ¿Sí? Okay. Sí, ¿Vale? sí. Bueno. Gracias. No, por nada. Bueno, seguimos. Ese fue tu teléfono, Mariana. Bueno, les comparto pantalla. Así seguimos y no se nos hace más largo. ¿Hasta qué hora tenemos hoy? ¿Ustedes que tienen tienen después cátedra? ¿Después de las 5? 4:30, profe. Sí, 4:30. Sí, 4:30. ¿Cómo 4:30? No, a las 5. A las 5 arranca salud pública. A las 5, ok. Bueno, listo. Salud pública. Bueno, ok. Bueno, entonces, seguimos. Todos ven, ¿no? Sí, lo ven todos. Bien, seguimos.
Entonces, habíamos dicho que iba a pasar esto, tenemos que admitir gente y se nos va a tildar. Y sí, obvio. Bueno, vamos a admitirlos y así ya podemos volver. No me digas que me la tiró a la marchanta. Bueno, volvamos. Entonces, ahí tengo que admitir más gente. Bueno, entonces, habíamos hablado de que teníamos la piel, por un lado en el tejido tegumentario teníamos la piel, y por otro lado teníamos los anexos. Uno de esos anexos es el pelo, que está presente en el tejido tegumentario, pero en realidad no es piel, ¿no? Digamos, si eres parte del tejido tegumentario, no forma parte de la piel, sino que de un anexo, lo que conocemos como anexos. El pelo o cabello es una estructura filamentosa implantada en una cavidad de la epidermis denominada folículo piloso. Eso ya se los había preguntado hace un rato. Cada uno de los pelos consiste en una raíz ubicada en un folículo piloso y en un tallo que se proyecta hacia arriba por encima de la superficie de la epidermis. Eso es en toda la estructura del cuerpo, ¿sí? Ahí tenemos, no se ve muy bien, vamos a alejarlo un poquito, ahí se ve un toquecito mejor. Ahí tenemos cómo es un pelo, ¿sí? Que tiene diferentes partes, la parte externa es la cutícula y la parte interna la corteza. Acá tenemos un corte donde vemos la epidermis y la dermis. Lo que no tenemos acá es el tejido que está por debajo, que es tejido adiposo y que es la hipodermis. Acá aparece insertada en la dermis una glándula sebácea. Acá tenemos también insertada en la dermis una glándula sudorípara. Y tenemos el folículo piloso y la raíz del pelo. Algo importante que se ve en esta imagen es que la glándula sudorípara, que está en la dermis, está conectada hacia el exterior por un poro, mientras que la glándula sebácea tiene contacto hacia el exterior a través del folículo piloso, o del pelo, digamos. Quiere decir que, si bien las dos glándulas son partes de la piel, la glándula sudorípara tiene función específica en la piel, mientras que la glándula sebácea tiene función específica sobre el pelo. ¿Sí? No, la glándula sebácea en ningún caso va a tener función sobre la piel. Digamos, no tiene sentido que largue sebo hacia la piel, sino que el sebo sirve para impermeabilizar el pelo. ¿Sí? Básicamente, esa es la principal función que tiene el sebo. Bueno, ¿cuál es la estructura? Como les decía recién, la parte exterior del tallo del pelo es la cutícula, que está formada por células aplanadas, queratinizadas y sin pigmento. Son células translúcidas. El córtex o la corteza, que forma la mayor parte de la estructura del cabello, de ella dependen la elasticidad y la resistencia. Y la médula, que es la parte interna, que puede tener pigmentos o no. ¿Sí? Ahí tienen una imagen de una foto de un microscopio electrónico donde se ve bien clara las diferentes partes del pelo. Les pregunto, porque ahí dice que tiene células. ¿El pelo, es celular o es acelular? Les pregunto si lo saben, ¿eh? ¿No son células muertas, profe? La cutícula. Son células entonces muertas. El pelo no es celular. Proteína. Exactamente. Son sustancias químicas. Es químico. Esto yo siempre que lo doy en clase, les comento lo mismo. Que venden muchos productos para el pelo, principalmente para el pelo, para la piel también, pero para el pelo, que tienen proteínas de la seda, ceramidas y esas cosas para el pelo. En realidad el pelo no puede incorporar nada de todo eso, porque está muerto. No son células. Entonces, son cosas que sirven para
nutrir el folículo piloso en todo caso, pero no para el pelo. Simplemente son sustancias que lo que hacen es recubrir el pelo y dan la sensación de, ¡ay, qué lindo me quedó el pelo! Pero en realidad, al pelo en sí como estructura no le sirven para nada, ¿sí? Lo mismo cuando a las chicas les venden crema con células madre de plantas. Ustedes con lo poco que saben de biología, ya saben que hay dos tipos de células diferentes, la célula animal y la célula vegetal. Entonces, una crema que tiene células vegetales no tendría demasiado sentido, ¿sí? Profe, lo mismo pasa con las estrías, que es tejido muerto y venden esas cremas para eliminar esas estrías. La estría en realidad es cicatriz, es tejido cicatrizal. Sí, es una cicatriz. Lo que puede hacer es que haya algún tipo de sustancia que lo que hace es regenerar la producción de colágeno y elastina de la piel. Entonces lo que hace es disimular esa cicatriz. Pero en realidad no la puede sacar nunca, porque es una cicatriz a nivel de la dermis y de la hipodermis. Principalmente es a nivel de la hipodermis. Siempre es tejido adiposo roto el que genera la estría, pero a veces alcanza la dermis. Hay estrías más bien coloraditas, que eso que tiene sangre, eso puede ser dermis, pero generalmente es hipodermis. Eso tiene que ver con que la piel tiene una gran elasticidad, pero el tejido adiposo no es tan elástico. Entonces, frente al estrés, el tejido adiposo se rompe. Esa ruptura del tejido adiposo genera la estría. Entonces, que es muy difícil de curar. Si vos la agarras en estadios muy tempranos, tal vez mejores mucho el aspecto. Pero la estría que ya está cicatrizada, olvídate, no hay forma de sacarla. No existe. Consulta, profe, ¿por qué el corticoide genera estrías? ¿El corticoide genera estrías? Sí, es una de las causas de los efectos que tienen adversos. Pero no en todo el mundo. No, vos pensá que generalmente las contraindicaciones de cualquier medicamento tienen que ver con estudios que se hacen a nivel poblacional, y si a 2 personas le causaron estrías, se pone que tuvieron estrías. Pero no necesariamente porque la sustancia, yo por lo menos desconozco los efectos químicos por los cuales un corticoide puede generar estrías. En realidad el corticoide lo que hace es suprimir la respuesta inflamatoria del cuerpo. Son sustancias químicas que lo que hacen es inhibir la producción de principalmente macrófagos y eosinófilos, ciertas sustancias que van a ir al tejido dañado a intentar repararlo. Esa respuesta inflamatoria, en algunos casos, genera dolor o genera alguna otra contraindicación, entonces se aplican corticoides para bajar esa reacción inflamatoria. Pero que yo conozca efectos directos sobre las estrías, no lo sé, pero podemos averiguarlo. Pero no estoy al tanto que sea una contraindicación general en un porcentaje amplio de la población. No soy médico, así que puedo estar equivocado, pero ahí me mataste, la verdad es que no. Pero lo podemos averiguar. ¿Sí? Sí, profe, a mí me sucedió, yo tomé durante 10 años corticoides, Sí. nunca subí de peso, Sí. sí tuve la cara lunada, porque sí, por el subir de peso se te pueden generar como las embarazadas estrías, pero en mi Claro. caso siempre mantuve un peso promedio y se me hicieron en extremidades, como por ejemplo en este lado, que no Sí. puede aumentar de peso, estrías. Bueno, puede ser que tenga algún efecto, alguna contraindicación o algún efecto colateral la formación de estrías, pero no creo, no sé qué te habrá dicho el médico, pero no creo que sea algo demasiado frecuente la formación de estrías pues ya te digo, no actúan a nivel de la hipodermis. No, justamente me explicaba esto, de que es tejido roto, que no se regenera Sí. por más que use cremas. Pero raro que el corticoide te genere ruptura del tejido. A eso voy. Medio raro la respuesta, pero puede ser que en tu caso lo haya producido. No necesariamente
tiene que ver con el aumento de peso. Los que hacen hipertrofia muscular, los que van al gimnasio y que se ponen gigantes, también pueden aparecer estrías porque el tejido adiposo que está por encima del músculo no llega a adaptarse a ese crecimiento. Entonces se rompe el tejido. ¿Sí? También puede pasar. Pero lo de los corticoides, te la debo, esa no la sabía. Se lo dejo de tarea, profe. Bueno, listo, de seminario, para la clase que viene, yo presento un informe de los corticoides y las estrías. Bueno. Profe, disculpe, una pregunta. ¿Puede ser también el tipo de piel de cada persona? Obviamente, sí. O sea, no todas las pieles son iguales, ni tampoco tienen la misma elasticidad, ni tienen el mismo colágeno, ni tienen nada similar. Y hay mujeres que tienen muchos embarazos y no tienen estrías, y hay mujeres que tienen uno solo y se rompen todas. Tiene que ver en con... mi primer embarazo tuve una panza casi gemelar en tamaño, pues pesó 4,220 kilos, mi gordito, el primero, y tengo toda la panza estriada, y mi piel ya es así. Tengo mi amiga que tuvo 3 embarazos y tiene la piel divina. Depende, sí, hay embarazadas que en el primer embarazo no tienen estrías y en el segundo sí, y bebés del mismo tamaño. Tiene que ver con la composición del tejido, con cuánta elastina y cuánto colágeno tenga en ese momento el tejido para soportar esa hiperextensión, ¿sí? Pero tiene que ver con una característica del momento. Podés generar estrías en un momento y en otro no, pueden estar localizadas o en general diversificadas por todo el tejido, más localizadas, eso es muy particular de cada uno, ¿sí? Bueno, seguimos. Los seres humanos tenemos 3 tipos diferentes de pelo o cabello, o como es mi caso, ninguno. Tenemos el lanugo, que es pelo fino y no pigmentado, que cubre casi todo el cuerpo de un feto, reemplazado por vello en el momento del nacimiento. Si ustedes saben, bueno, son todos jóvenes, pero los bebés cuando nacen tienen como un pelito, tienen como tipo un kiwi. Como una pelucita. Sí, como una pelucita. Son como un kiwi, todo peludito. Había tenido mis hijos eran murciélagos. Nada, pobrecitos, son hermosos mis hijos. No, pero sí, tienen cuando nacen como un pelito muy finito que después se les cae. En algunos casos ese pelo se cae antes en la panza y ya nacen con vello. A veces no es tan finito. Pero ya eso no es lanugo. Pero se cae. Ya eso es vello. Sí, también se cae, porque el pelo en los bebés se cae generalmente. Y en los grandes también. Pero generalmente eso después queda pelo más finito, no queda ese pelo grueso. Cuando el bebé crece, como que se desparrama. Pero yo hablo del lanugo, que es como una pelucita bastante como densa, pero es muy, muy finita, que después se cae y aparece el vello. El vello es un pelo más corto y suave, es un pelo que no tiene pigmentación, ¿sí? Nosotros le llamamos vello básicamente a todo el pelo que recubre todas las superficies corporales en general. Se da en ambos sexos. Esto de los porcentajes, en realidad, yo lo saqué de la bibliografía, pero esto es bastante variable. Hay mujeres con mucho vello, mucho más que hombres. Hay hombres con mucho vello. Depende de las hormonas también, ¿no, profe? Sí, tiene que ver más que las hormonas. Es como un conjunto de cosas. Es genético, es hormonal, es diferentes factores que afectan, pero generalmente tiene que ver con algo genético, ¿sí? Está preparada la piel en esas zonas para generar más vello que en otras personas. Hay mujeres que, por ejemplo, no tienen vello en los brazos, y hay mujeres que tienen vello en los brazos. Hay mujeres que tienen vello muy finito, y hay mujeres que tienen vello más grueso. Digamos, hay diferentes características. En los hombres tal vez es un poco más parejo, pero en las mujeres hay como bastante variabilidad. Tiene que ver con algo hormonal también. Se supone que la mujer no desarrolla vello, pero hay algunas que sí. Y por último el pelo terminal, que es el pelo completamente desarrollado, es más largo, grueso y oscuro que el vello.
y es el que está en regiones como las axilas, la barba y el pubis. ¿Sí? No es el pelo de la cabeza. El pelo de la cabeza es como un vello más grueso. ¿Sí? El pelo terminal está en esas zonas. No quiero... No voy a decir más nada al respecto. Porque... ¿Para qué no? Bueno, me fui de la presentación. ¿Dónde estábamos? Acá. Por ahí. Bien. Bueno, por acá ya pasamos y vamos para acá. Bueno, la composición química, esto les hablaba recién cuando yo le preguntaba si el pelo era celular o acelular. El cabello está compuesto principalmente por proteínas, ¿sí? Como sustancia química, como proteínas. También contiene lípidos, algunos oligoelementos, que son elementos químicos particulares. Tiene agua, pigmentos y otras sustancias. Ahí tiene la composición: 28% de proteínas, 2% de lípidos y el 70% restante de agua, sales y otras sustancias. Con lo cual, cuando yo les pregunte si el pelo es celular o acelular, la respuesta automática debe ser acelular. Son sustancias químicas, básicamente. ¿Sí? Otro de los anexos son las uñas, que están compuestas casi exclusivamente por queratina. ¿Sí? ¿Cuál es la principal función que tienen las uñas? Las uñas funcionan como una placa protectora. En nosotros tal vez están más en las mujeres como algo decorativo y en el hombre no sé para qué están, pero en otros animales las uñas tienen realmente una función de protección. Por ejemplo, en los caballos, la uña, ¿vieron el vaso del caballo? En realidad es una uña, que justamente evita que el animal se lastime cuando camina. De hecho, a los caballos se las liman, se las cortan y se las liman, porque eso crece, si el caballo no la gasta, crece todo el tiempo. ¿Sí? Tiene función también en lo que es la sensibilidad de la yema del dedo. La yema del dedo tiene muchas terminaciones nerviosas, lo que nos permite recibir mucha información sobre los objetos que tocamos. La uña actúa como una contrafuerza proporcionando tacto aún más sensible. ¿Por qué? Porque la uña es como algo duro por encima de la yema de los dedos. Sirve como paredón del fondo. Entonces yo cuando toco, en realidad hace fuerza sobre la uña. Entonces funciona como si fuese palanca, ¿se entiende? Para poder agarrar las cosas y para tener mayor sensibilidad en lo que son las terminaciones de los dedos, que son la yema de los dedos. La uña, en cuanto a la estructura, tiene una raíz, también conocida como matriz germinal, ubicada debajo de la piel en la parte de atrás de la uña, y se extiende varios milímetros en el interior del dedo. El borde de la raíz germinal se ve como una estructura en forma de media luna llamada lúnula. Mírense las uñas, algunos se están mirando las uñas ya. Algunos tantos, así como que descubrieron un mundo nuevo. Bueno, esa cosita blanca que se ve, son maravillosas. Es parte de la raíz de la uña, ¿sí? Que se llama lúnula. Después tenemos un lecho ungueal. Profe. Sí. Profe, ¿y si no tengo? Tenés la cutícula, tenés que ir a hacer manicure. Tenés crecida la cutícula. Todos sabemos que Lourdes tiene las manos horribles, nunca se hace nada a las manos. No se le ve. Puede ser, sí. No se le ve. Es nervioso. No se le ve la lúnula. Mirá, No, profe, qué maldad. ¿Cómo va a decir ¿Qué eso? culpa tengo yo? Yo ya les estoy avisando que no le miren las manos. Cuando volvamos al aula, todos miren a Lourdes a los ojos. Así, no le miren nunca las manos. Porque deben ser un espanto, chicos. Por lo menos están limpias, profe. No, puede pasar que en algunos dedos se vea más que en otros, que en algunos dedos no se vea. Generalmente en los dedos que vos tenés la cutícula crecida, que es esa pielcita que crece, es parte de la epidermis que se va como para adelante, eso se levanta. Si vos agarrás una moladora y te levantás eso, vas a ver que abajo está la raíz que se ve en una partecita que es la lúnula. Bueno, después tenemos el lecho ungueal, también conocido como matriz estéril, que se extiende desde el borde de la raíz hasta el hipo... Yo no sé si tengo
no me acuerdo si puse imagen. Ahí puse imagen. Ahí tienen las partes de la uña, ¿sí? ¿Ven? Esta persona tiene la lúnula bastante más grande de la que, por ejemplo, yo. Yo la tengo, pero no tanto. En el dedo, fíjense el dedo gordo. En el dedo gordo se ve más. Profe, tengo las uñas pintadas, no puedo. No, bueno, para la clase de hoy, chicos, yo les pedí que no tengan las uñas pintadas. O sea, no presten atención a una cosa que les digo. Bueno, los que no tienen las uñas pintadas, fíjense que en el dedo gordo se ve mejor. Pero bueno, no importa. No sé para qué estamos perdiendo tiempo con esto si nadie me está dando pelota. Bueno, otro de los anexos, que después mírenlo a ustedes las uñas porque nos vamos a quedar sin tiempo. Son y 34 y nos vamos a llegar. Bueno, otro de los anexos que habíamos hablado son las glándulas. Que las glándulas sí tienen una función particular y vamos a hablar de las glándulas mucho a lo largo de la materia. La función glandular, van a ver que en el sistema de los órganos, el sistema de órganos humano y de todos los seres vivos, pero nosotros en particular, tienen mucha actividad glandular, hay muchas glándulas en el cuerpo que vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando con los diferentes sistemas. Pero básicamente las glándulas son un conjunto de células cuya función es sintetizar sustancias químicas, que vamos a llamar hormonas, para liberarlas hacia o el torrente sanguíneo o hacia el interior de una cavidad corporal o su superficie exterior. Estas sustancias pueden ser mensajeros químicos que se incorporan al organismo para llegar a la célula a la que están destinadas según su característica especial o producir directamente un efecto específico en el medio al que son secretadas. Recuerden ustedes que habíamos visto que podíamos hablar de glándulas endócrinas o exócrinas en función de hacia dónde liberaban las sustancias que producían. ¿Sí? Es esto que habíamos dicho. Endócrinas, exócrinas y mixtas. El producto que es el producto secretado puede ser de tipo seroso, que es un producto acuoso a menudo rico en proteínas, de tipo mucoso, que es un producto más bien viscoso, rico en carbohidratos, como glucoproteínas o glicoproteínas, o sebáceo, que es un producto lipídico, un tipo grasa, ¿sí? Y hay diferentes tipos de glándulas dentro del tejido epitelial o tegumentario. Tenemos, qué chiquito me quedó esto, las glándulas sudoríparas son ecrinas, son glándulas exócrinas distribuidas por toda la superficie corporal, abundantes en las palmas de las manos, en la planta de los pies y en la frente. Producen sudor que se compone principalmente de 99% de agua. ¿Sí? La función principal de esas glándulas sudoríparas es la regulación de la temperatura corporal, como les dije al principio. Son controladas por nervios colinérgicos simpáticos que son controlados por un centro en el hipotálamo. Esto lo vamos a ver cuando veamos sistema nervioso. De todas maneras, ya se los voy adelantando. Hay apócrinas que solamente se desarrollan durante la pubertad temprana y mediana, cerca de los 15 años. Producen sudor que contiene materiales grasos, están presentes principalmente en las axilas y alrededor del área genital. El estrés emocional aumenta la producción de sudor. Las glándulas sudoríparas apocrinas sirven esencialmente como glándulas olfativas. Su actividad produce olor a sudor debido a las bacterias que descomponen los compuestos orgánicos. O sea que las cuestiones psicosomáticas afectan mucho. Sí, y además, con lo que acabo de decir, no en nosotros tal vez, pero ¿qué función pueden tener estas glándulas en otros animales? ¿De reconocimiento? Exactamente. Son glándulas, las podemos llamar de tipo sexuales. Despiden en la edad fértil de la especie olor para atraer a el sexo opuesto. ¿Sí? Ustedes piensen que nosotros no somos animales demasiado olfativos, porque nuestro olfato básicamente no está bien desarrollado,
Pero otros animales tienen olfato muy desarrollado y utilizan esos olores para identificar entre sexos o inclusive identificar momentos particulares de maduración sexual. Entonces estas glándulas tienen que ver con esa función. En algunas áreas del cuerpo, estas glándulas sudoríparas se modifican para producir secreciones totalmente diferentes, incluyendo el cerumen, la cera del oído. Otras glándulas, tales como las glándulas mamarias, se agrandan mucho y se modifican para producir la leche. ¿Sí? Son tipo de glándulas apócrinas. Ay, no te puedo creer. Esto me hace perder Yo había leído que, disculpen, tipo ya de por sí el ser humano como que tiene algo similar, que es como las feromonas, como que por ahí te sentís. Sí, pero es más bien inconsciente. Sí, Claro, es como nosotros podemos percibir muy leve, no nos damos cuenta básicamente, digamos, en épocas de apareamiento, por llamarlo de alguna manera, tenemos ciertos sentidos un poco más sensibilizados, pero realmente el olfato no es uno de los más sensibilizados en el ser humano. El ser humano tiene muy desarrollada la vista. Por eso es que muchas personas cuando quedan ciegas, dicen, han escuchado nombrar que muchas personas que quedan ciegas escuchan más. Tiene que ver porque no es que escuchan más, es que nosotros no le prestamos atención a nuestros sentidos. Básicamente somos seres muy visuales. Entonces, cuando necesitamos otro sentido, parece que se desarrolla más. En realidad lo tenemos bien desarrollado, pero no lo usamos. Entonces, al faltar uno, se desarrollan o se perciben más la información generada por otros sentidos. ¿Sí? Bueno, ahí tenemos un ejemplo de la glándula sudorípara, que es esta que tenemos acá, la glándula ecrina, que es la que va a liberar directamente sobre la piel, y la glándula apócrina, que es la que libera sustancia acuosa, y esta sustancia cerosa, que va directamente a tener contacto con el pelo. ¿Sí? Eso lo habíamos visto en una imagen anterior. Las glándulas sebáceas son las que secretan el sebo y desechos de las células muertas productoras de grasas. Existen en los seres humanos por toda la piel, excepto en las palmas de las manos y las plantas de los pies. ¿Por qué les parece que no hay en las palmas de las manos y la planta de los pies glándulas sebáceas? ¿Para tener agarre? Claro, no tendría sentido. Estaríamos todo el tiempo tocando el celular, sería un asco el celular. No, es para poder agarrar, ¿sí? Tienen función, las glándulas sebáceas tienen principal función protectora, impermeabilizante y potencialmente inhibidor del crecimiento de microorganismos. Se dice que ese serum genera una película en la cual los microorganismos no pueden entrar. La actividad de las glándulas sebáceas aumenta durante la pubertad debido a los niveles elevados de andrógenos. Es hormona dependiente, ¿sí? La producción de estas glándulas. Las glándulas sebáceas en un feto humano in útero, o sea, el que está dentro del útero, secretan una sustancia llamada vernix caseosa, que es una sustancia blanca cerosa que recubre la piel de los recién nacidos. Sí, las que fueron mamás hacen sí, los bebés cuando nacen parecen que tienen un moco. O sea, es como si hubiese salido de la nariz. Es eso. Después se pierde, esas glándulas dejan de funcionar, se modifican, ¿sí? Pero en el momento Son blancos literal los bebés cuando eso nacen. es para atravesar el canal de parto, ¿sí? Es un lubricante para que directamente salga como por un túnel. Claro, la diferencia creo que cuando sale por el canal de parto, eso lo va perdiendo en el camino, por el hecho de que lo tiene para eso. Cuando nacen por cesárea como los míos, salen más blancos. Están todos plagaditos de blanco. Claro, porque porque eso como que funciona como de cera para que resbale. Si no pasa por el canal de parto, no se limpia eso. Entonces queda el bebé muy lleno de todo eso, que después es lo que limpian. El neonatólogo cuando lo está limpiando le está sacando básicamente eso. Ya después que le sacan eso, queda perfecto. ¿Sí? Le voy a meter ritmo porque se nos complica. Las glándulas ceruminosas son las que producen la cera, básicamente, principalmente la del oído. Tienen función de limpieza porque esa cera lo que hace es como salir todo el tiempo
y arrastra las cosas que no deberían ir para dentro del oído. ¿Sí? Esa es la función de la cera. Por eso dicen que no hay que, en realidad no aconsejan la limpieza con cotonetes, con hisopos, el oído. Se limpia la parte exterior del oído siempre, nunca la parte interna, porque lo que estamos haciendo es sacando ese sérum protector del oído. No hacemos bien, hacemos mal si lo hacemos. Sirve para lubricar también estas zonas que tienen como movimiento, y función antibacterial y fungicida se supone que también tiene esa función porque al recubrir todas esas superficies como que taponan y evitan la entrada de patógenos. Las glándulas mamarias, otro tipo de glándulas que aparecen, son glándulas sudoríparas dilatadas, o sea, agrandadas, obviamente, en la maternidad, ¿sí? Después la glándula está más bien reducida. No tiene que ver el tamaño del seno con el tamaño de la glándula mamaria. No tiene nada que ver. El seno básicamente es grasa. Cuando tienen las glándulas, ahora vamos a ver una imagen, cuando las glándulas mamarias se llenan, aumenta de tamaño, ¿sí? Pero la glándula es una cosa y el seno es otra cosa, ¿sí? Bueno, obviamente son las glándulas que están presentes únicamente en los mamíferos, no todos los animales las tienen, solamente los mamíferos que van a dar de mamar a las crías. Básicamente ahí tienen una imagen de cómo el seno tiene en el interior los lóbulos de la glándula, ¿sí? Y las diferentes partes del seno. Bueno, eso de la homeostasis es importante, como les decía al principio, el sistema tegumentario, para terminar, tiene un rol importantísimo en la homeostasis, por todo esto que vimos anteriormente. Sirve de protección, de termorregulación, para percepción. La piel protege al cuerpo contra patógenos, productos químicos, minimiza la pérdida o entrada de agua y bloquea los efectos nocivos de la luz solar. Los receptores sensoriales de la piel proporcionan información sobre el entorno externo, ayudando a la piel a regular la temperatura corporal en respuesta a los cambios ambientales. La gran superficie de la piel la hace ideal para la regulación de la temperatura mediante cambios en la circulación sanguínea y la secreción de las glándulas sudoríparas. Redondito. Quedó redondito. ¿Sí? Bueno. ¿Se entendió? Es una clase bastante sencilla. No tiene demasiadas cosas complejas. Yo les voy a subir un seminario para el jueves, ¿sí? En realidad, lo que voy a hacer es lo siguiente. Como venimos del parcial, ¿sí? No les voy a dar el seminario hoy para que lo hagan para el jueves. Se los voy a subir el jueves para que lo hagan para el otro jueves, ¿sí? Lo que pasa que, ¿qué sería lo ideal? Les digo porque en el aula lo ideal es esto. Nosotros vemos una clase y a la clase siguiente hacen el seminario. Porque si no se les empieza a desfasar los seminarios de la clase. Porque ¿qué va a pasar? Si nosotros el jueves no hacemos este seminario, se los subo el jueves, se los doy el otro jueves, el martes vamos a tener otra clase. Y el jueves vamos a corregir el seminario anterior. Y así nos empezamos como a dispersar. Vamos a ver cómo funciona de esta manera. El jueves yo les voy a tratar de darles otra clase. Estén atentos a Classroom, ¿sí? A ver cómo seguimos. Tengo que ver ahí los temas como vienen y ver si les doy otro tema o directamente les doy el seminario el jueves para que lo hagan el mismo jueves, ¿sí? Para no desfasarnos tanto con los temas. Yo preferiría hacerlo de esa manera. Me parece que es más ordenado. Obviamente requiere que ustedes lo hagan en el día, como sería en la presencialidad. La presencialidad no sería de una semana a la otra, sería en el día resolverlo. Ustedes deberían preparar para el jueves el tema que vimos y poder hacer el seminario ese día. Y lo corregimos en el aula y vemos las dudas ese mismo día y ya lo liquidamos al tema y seguimos con otro. En la virtualidad el año pasado se me complicó bastante, vamos a ver cómo seguimos. Estén atentos a Classroom, que ahí les voy a dar las indicaciones pertinentes.
los quiero felicitar porque me acabo de dar cuenta que somos 57. Buen número. Veníamos medio como cayendo, pero ahora, bien, se ve que se dieron cuenta que es mejor estar. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda, alguna consulta? Andrea, Marina, Andrea, ¿algo para discutir? No. Bueno, anoten, que gané. No se olviden de eso. Bueno, si no hay más dudas, los dejo, quedan 10 minutos. El pelo, Marina, vos, sobre las proteínas del pelo que tiene el profesor y ese tipo de cosas. Yo te escuché a vos, Marina. Yo tengo pelo, ¿eh? Me queda 1 minuto, ¿eh? Queda una sombra atrás, ¿no? Cuando gira, una sombra se ve. Se usa así, malísimo. Me pareció. Se usa así, disculpame. O sea, ustedes no saben nada. No saben nada. Bueno, escuchen. No, digo 10 minutos para entrar a su próxima clase. ¿Me ven bien? ¿Me escuchan bien? Le tengo que cortar, profe. Me aparece el cartel de su conexión es inestable. No sé. Bueno. Bueno, nada. Entonces, los libero, ¿sí? Juan Manuel, ¿estás ahí? Sí.